Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por supuesto, cada fin de semana. Les contamos que nos pueden ver los sábados de enero de 13 a 14 horas y también los domingos de 14 a 15. Y por supuesto, aquí estamos en lo justo y necesario, ofreciéndoles e informándolos de todas las noticias que tienen que ver con la seguridad social y, por supuesto, lo que acontece minuto a minuto. Quiero hablar en los primeros minutos de la emisión de hoy del tema de la inflación, decirles que no es que yo lo piense, es así, que la inflación no es la razón de todos los males que tiene la Argentina, pero sí genera buena parte de las dificultades que hacen que a la gente le cueste tanto progresar. ¿Y esto por qué pasa? Porque no hemos tenido en el país una inflación elevada un mes aislado o un año puntual que ha sido dificultoso. Venimos hace casi 20 años con una inflación sostenida, con un costo de vida muy alto, que quedó justamente enraizado, que ha quedado en el país de manera constante. Y quiero, relacionando con los números de inflación, hablar de los salarios. Salario mínimo vital y móvil. En estos últimos años hemos visto cómo el gobierno, que ha estado de turno con los distintos sindicatos y el Consejo del Salario, les ha costado mucho ponerse de acuerdo. Por eso hemos tenido en determinados momentos aumentos de salario mínimo que se han aplicado por decreto. El año, particularmente el año 2021, el segundo año en pandemia, hemos tenido un salario mínimo vital y móvil que ha tenido revisiones más cortas, que ha tenido adelantamientos de aumentos que iban a corresponder en el año 2022, se aplicaron en el 2021, de alguna manera como para paliar a la inflación, a los números del costo de vida. Y a pesar de las revisiones y a pesar de estos adelantos de aumento, el salario mínimo vital y móvil quedó en un incremento, en una actualización del 48% en el año 2021, por debajo de la inflación anual, que fue del 50,9%. ¿Qué pasó mientras tanto? ¿Qué está pasando mientras tanto con el salario promedio? El salario promedio, y esta información se conoció esta semana, se tiene un valor de $461 a cotización libre. Estamos hablando de algo más de 99.000 pesos mensuales. Y está, yo creo que esta es la noticia, está en los mismos niveles del año 2003, teniendo en cuenta que pasaron 19 años. Y además quiero mencionar, relacionado al tema del salario, lo que tiene que ver con la distribución del ingreso y números que daba hace muy poco el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Corresponden estos números al tercer trimestre del año 2021, cuando dijo algo así, palabras más, palabras menos: si cobras más de 51.594 pesos mensuales, ganas más que la media. Si cobras más de 75.000 pesos, estás dentro del 20% de mayores ingresos. Para formar parte de la población más rica del país, ese 10% tendrías que cobrar más de 100.000 pesos. Claro, y yo cotejo de alguna manera estos valores que les acabo de decir con la canasta del mes de diciembre, los valores de la canasta del mes de diciembre, que también lo dio a conocer y lo oficializó el INDEC esta semana, y tenemos una canasta básica total de 4 integrantes que, para no ser pobres, en ese hogar se necesitan 76.146 pesos. La canasta se incrementó en un 40,6%, la inflación estuvo en 50,9%, es decir, que el umbral de la pobreza quedó más de 10 puntos abajo que la suba de precios. Tenemos una situación muy complicada en la Argentina, que se viene gestando desde hace años y que una de las causas es justamente esta inflación sostenida, esta inflación permanente. 35% de los trabajadores en la informalidad, son 7 millones de personas.
Y además a esto hay que agregarle 4 millones de personas más que están dentro del sector formal, pero que son monotributistas y autónomos que viven con ingresos que no son estables. La inflación sostenida, la inflación permanente, ha causado y causa estragos en la Argentina. Y no se puede compensar ni con paritarias, ni con ley de movilidad jubilatoria, ni con ayudas sociales. Es como un círculo vicioso, porque cuanto más inflación hay y los ingresos no dan, más el Estado tiene que salir a socorrer. Tiene que salir a socorrer con dinero que no tiene. Entonces ahí viene todo el tema de la emisión monetaria. La emisión monetaria provoca más inflación y más déficit fiscal. Yo creo que empezamos a transitar un nuevo año, un 2022, donde Argentina continuará con el desafío de amortiguar primero y detener después el avance de los números de la inflación. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque el impacto que el costo de vida hace en la sociedad es tremendo. Yo decía, hace estrago. Justamente hay que empezar a desacelerar los números de la inflación de manera urgente para evitar el impacto tan doloroso que está teniendo todo esto, el costo de vida, en el bolsillo de los argentinos. Los temas hoy de lo justo y necesario: canasta básica, aumento del 40% en el año 2021. El INDEC dio a conocer los valores de la canasta básica total y de la canasta alimentaria, precios, capacidad de consumo. Te lo contamos en unos instantes. Jubilación anticipada, requisitos. La prestación anticipada por desempleo continuará vigente también este año. En un ratito te vamos a ir detallando los alcances, cómo se puede acceder a la jubilación anticipada. Autotest COVID-19 a partir de febrero se venderán en las farmacias de todo el país. Te vamos a estar contando los precios y el acceso a este test de uso personal. Alimentación, comida saludable. ¿Qué comemos para sentirnos mejor? Comer sano es caro. Organízate. Nosotros te ayudamos aquí en Lo Justo y Necesario. Bueno, y por supuesto tenemos que presentar a los invitados de hoy que nos acompañan para analizar todos los temas que son noticias y que tienen que ver justamente con la seguridad social. Nos acompaña el doctor Ariel Korenberg, economista, por supuesto, para analizar los números de la economía, la inflación, pero más que nada la capacidad de bolsillo que van a tener salarios, jubilaciones, programas sociales este año. Gracias, Ariel. Y además nos acompaña nuevamente el doctor Martín Giannini, quien es médico especialista en nutrición y obesidad. Gracias, Martín. Gracias. Bueno, y antes que nada, por supuesto, quiero comenzar con estos números de inflación, con los números de la canasta básica total, canasta alimentaria. Se conocieron los números por parte del INDEC esta semana, Ariel. Sí. Y algo que realmente impacta y da motivo para analizar. El umbral de la pobreza quedó más de 10 puntos abajo que la suba de precios. Sí, y otra comparación quería hacer. Sí. Tu diagnóstico fue muy certero. Lo que publicó el INDEC correspondiente a diciembre de 2021, la valoración mensual de la canasta, refleja que un hogar, para no ser pobre, tiene que ganar no menos de 76.000 pesos mensuales. Ahora bien, cuando vos lo comparás con el salario mínimo, que está en 32.000 pesos, o, peor aún, con el salario de aquellos, con el ingreso laboral de aquellos asalariados no registrados, ¿sabés cuánto ganan? ¿Cuánto? 26.000 pesos. Y los asalariados no registrados, junto con los cuentapropistas, que incluye también los monotributistas,
y monotributistas sociales forman parte, son el 50% de la masa laboral en Argentina, de la fuerza de trabajo. Quiere decir que una gran parte de ellos gana nada más que 26.000 pesos mensuales. Y además, en este devenir de situaciones donde no se encuentra un equilibrio entre los ingresos y lo que es el costo de vida, la sensación contundente que tiene la gente que, como no alcanza, resigna todos los días un poquito más. Y eso que vas resignando, en muchos casos, más que nada en los sectores vulnerables, no se recupera. Exactamente. Y además, como vos mencionabas, la inflación es una enfermedad, pero es una de las enfermedades que tiene Argentina, que están todas vinculadas. Solo voy a decir una cifra macro. El déficit de empresas públicas equivale hoy en día a 4.000 millones de dólares, que es prácticamente la reserva del Banco Central que tenía para intervenir en el mercado cambiario y moderar el dólar y así ayudar a no tener este efecto sobre poder adquisitivo negativo del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inflación, el endeudamiento y la presión impositiva, que todas juntos generan una expulsión del mercado de trabajo y una generación de empleo informal cada vez más extendida y baja de salarios, se origina en el mismo problema, Claro. que es un desequilibrio fiscal que Argentina no soluciona en décadas. Y aprovechamos, por supuesto, que lo tenemos a Martín Giannini. Hablábamos hace unos momentos de ordenarse con la comida, la mejor manera de sentirnos mejor, valga la redundancia, es comer sano. Ahora, comer sano, comer saludable en la Argentina, ¿es caro, Martín? Es caro, es costoso. Justamente estamos hablando de los costos de los alimentos saludables y realmente es preocupante porque incluso, a ver, los lácteos, por ejemplo, que son alimentos básicos, ¿por qué son básicos? Por una cuestión de que cubren déficit que se tiene en la población argentina. O sea, cuando uno habla por ahí de la canasta básica alimentaria contempla un grupo de alimentos que si vos lo analizás, son grupos de alimentos que no contemplan los valores nutricionales que necesita una persona. Entonces, cuando vos empezás a analizarla, te das cuenta que esa canasta es de malnutrición, no es de nutrición. Si vos la comparás con las guías alimentarias para la población argentina, que son las guías GAPA, ahí te das cuenta que hay un desfasaje total entre lo que se habla en el ingreso de una persona y lo que puede llegar a comprar en lo que es saludable. Esto un poco se vio el año pasado, se conoció a través de un informe que elaboró el propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con respecto a la tarjeta alimentar, que la tarjeta alimentar tuvo un objetivo esencial y la verdad preciso y bueno, que era llegar a los más vulnerables con una canasta básica segura nutricional. Ante el avance de precios, se termina desvirtuando la canasta porque la gente con ese dinero de la tarjeta alimentar termina comprando lo que puede, no lo que le hace bien, porque lo que le hace bien es caro. Es caro, es costoso, por ahí trabajoso para poder prepararlo, pero ¿qué pasa también? Hay que tener en cuenta que los alimentos por ahí más saludables, que podríamos decir, están dentro de este grupo, lo que son las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, son grupos alimentarios que también, a ver, el humano come por placer. Entonces, hedónicamente hablando, cuando vos estás muy estresado, siempre te vas a orientar a alimentos que son más placenteros, que son grasas con azúcar y grasas con sal. A ver, el humano hace eso, entonces no solamente lo vas a hacer por una cuestión de que te ingreso, sino también por una cuestión de que el cerebro te lleva a consumir eso. Y te va a ayudar a este grupo alimentario que son más las carbograsas, que además son más económicas. ¿Cuánto sale un paquete de galletitas y cuánto sale por ahí comprar frutas? Vos en la mesa tenés de un lado lo que sí y de un lado lo que no. No sí o no, sino a ver, lo que más conviene y por ahí lo que uno tendría que tratar de manejar un poquito mejor. Mostremos mientras vos contás. La cuestión sería que, a ver, si uno quiere tener por ahí uno habla, cuando habla de alimentación saludable, por ahí lo pone muy en el extremo. Y lo que uno tiene que intentar hacer es tener un patrón saludable. ¿Qué es un patrón saludable? Es tener dentro de una alimentación posible los alimentos más saludables que también incorporan este grupo de alimentos que por ahí son más ricos o son parte de lo que come una familia o con amigos. Entonces, la idea sería que si uno quiere mejorar la alimentación, si este fuese un plato, sería muy difícil en cuanto a qué. Tenemos que intentar que por lo menos la mitad del plato venga de algo que venga del reino vegetal. O sea,
poner o legumbre, o poner una papa, o poner Ahí. vegetales, o poner Ahí la tenés fruta. ahí estás mostrando una guarnición combinable. Combinable. Se no- pueden combinar. Tranquilamente, y tampoco sería cara. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es muy caro en la Argentina? La carne. La carne es cara, la carne magra, ¿no? 60,7% aumentó la carne en el último año. Bueno, y la más económica, que es la que se compra en las personas bajo recursos, ¿cuál es? La que es más alta en grasa, Claro. que es la más económica. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno podría hacer es decir, bueno, a ver, y de paso bajamos el costo. Bajás un poquito la porción de esa carne y por ahí la podés empezar a incorporar con más legumbres o un guiso o algo por el estilo, que es nutritivo y no es caro, hay que prepararlo, pero no es caro de la preparación de los ingredientes. Y la otra parte, tratar de incorporar el huevo, tratar de incorporar los vegetales de estación, la fruta de estación, porque tenemos eso de que por ahí, no sé, hay que consumir tal alimento. Si no está en la época, no es necesario consumirlo. De todos modos, acá voy a mencionar el programa, hay que comer todo, pero lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Ahí está. La porción Muy justa. bien. La porción justa. ¿Por qué? Porque además de eso, porque muchas veces uno habla de la comida y cuando hablas de la alimentación vos tenés que tener presente que cuando uno habla de por ahí tener un peso saludable, tenés que hablar de cantidad. Pero muchas veces la cantidad no refleja la parte nutricional. Entonces, en Argentina tenemos otra pandemia de hace rato que es la obesidad con malnutrición, Claro, que afecta más a la población de bajos recursos. claro. Que eso justamente es un poco lo que tocan la inflación y tocan la canasta básica. Entonces, de ahí es la importancia, porque eso después dispara, te condiciona la vida y te condiciona el futuro, porque Bueno, cuando vos claro, tenés malnutrición... todos los daños colaterales que trae eso. Ahora volvemos y me vas a contar quién es el... Ahí hay un intruso. Hay un intruso, hay que descubrirlo, ¿no? Un intruso verde. ¿Qué significa el intruso verde en la mesa? Te pregunto, mientras tanto, Ariel, precios cuidados, 1.321 productos que están con precios controlados, es un acuerdo anual con revisiones trimestrales y con un permitido de un aumento promedio del 2% mensual. ¿Esto para qué se implementa en el 2022? Para que la gente tenga variedad de presentaciones en los supermercados, en los comercios de cercanía y la facilidad del acceso. A esto podemos nombrar también todo lo que tiene que ver con medicamentos crónicos con precio de referencia, el avance en la posibilidad de que continúen en cuotas y con tasas bajas la compra de productos, la compra de bienes de producto nacional. Ahora, todo esto que yo acabo de mencionar, ¿puede ser un ancla inflacionaria permanente en la Argentina? No, mi opinión es negativa. Es pan para hoy, hambre para mañana, porque todo control de precios... Primero detallar de que el programa de precios cuidados, así se llama ahora, si mal no recuerdo, Sí, precios cuidados. impacta en la canasta efectiva de consumo de los hogares argentinos, según el INDEC, entre un 8 y un 12% dependiendo del mes. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente no tiene un efecto en las góndolas, sea por la falta de capacidad del Estado, todos piden Estado, pero no hay Estado, o sea por la actitud que pueda tener el sector empresarial, que obviamente ante la perspectiva de aceleraciones inflacionarias trata de negociar la aparición de productos en la góndola que puedan sustituir los precios controlados, los productos controlados. De tal manera que lo que se genera es algo que conocemos en Argentina desde mediados de los 70 hasta la fecha, que es racionamiento, desaparición de productos en las góndolas vacías y baja de calidad de los productos, que es una forma de ajuste ante el control de precios del Estado. En un ratito me contás, Ariel, cómo van a responder y si van a poder responder salarios, jubilaciones e inclusive programas sociales a la inflación que por lo menos se avecina en el año 2022. ¿Por qué pregunto esto? Porque enero empezó difícil. Hablando de precios cuidados, ya tenemos en los últimos 7 días algunos alimentos y algunas bebidas que aumentaron por encima del 2%, 2,3%. Y ya hay consultoras privadas, destacadas, prestigiosas,
que están hablando de un enero que va a pasar los 4 puntos de inflación y un interanual que quedaría por arriba de los 54 puntos. ¿Vieron que con la app Superviel Jubilados podés operar y resolver las consultas de tu jubilación desde el celular? Sí. Además, entras con tu cara sin tener que recordar claves. Esto es Aptitud. Descargala en superviel.com.ar. Te acompañamos siempre, Superviel. Entro y hago todo lo que necesito hacer sin dejar de pedalear. A esto lo llamo aptitud. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Superviel. Y tenemos que hablar, lo decíamos en la apertura del programa, acerca del autotest COVID-19. Hace semanas que venimos hablando de este tema, una cuestión que parecía trabada y que finalmente se resolvió. La posibilidad del uso de un autotest de uso personal. Ya habló oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación, hablaron distintas federaciones y confederaciones de farmacias, entonces les podemos contar y responder a todas las preguntas que han estado llegando durante la semana. Se va a vender solo en farmacias de todo el país a partir del 25 de enero, pero podemos decir que ya la primera semana de febrero va a estar a la venta en forma masiva a nivel nacional. El tema de los precios. Aquí en pantalla pusimos un precio promedio, 1.900 pesos. En las últimas horas sobre lo que se habló es de que se va a tratar de que haya una unificación del valor de este autotest para que quede en 1.560 pesos. Y además, ¿cómo va a ser el mecanismo en cuanto al tema de controles? Ustedes están viendo cuando abren el empaque, por ejemplo, uno de los 6 test que están aprobados por el ANMAT, bueno, van a ver esto, se van a encontrar con todas las indicaciones y la forma de preparar este autotest. Les cuento, la farmacia va a ser la encargada de comunicarle al sistema de salud justamente el positivo. Cuando nosotros vamos a la farmacia a comprar un autotest y cargan nuestros datos en el sistema informático, el sistema informático tira un formulario que me parece, a ver si lo tenemos, lo podemos ir mostrando, un formulario que es un formulario doble. Este formulario queda una parte para el farmacéutico, otra parte para nosotros como pacientes, y este formulario tiene un código QR. Nosotros vamos a nuestras casas, nos hacemos el autotest y después comunicamos a través de este código QR, simplemente acercando el celular y enviando una foto a la farmacia para que la farmacia pueda cargar el resultado. No hace falta, miren, acá están viendo el formulario. Este es el formulario que el sistema informático le va a tirar a la farmacia, se lo va a tirar en forma doble. Este formulario se corta al medio y nos queda una copia a nosotros. Esto es lo que te digo, ahí está, esto se queda con la farmacia y a través del código QR es donde hacemos nosotros la comunicación a la farmacia al sistema de salud. Lo que hay que saber, y esto es importante porque mucha gente lo preguntó durante la semana a raíz de todo lo que estuvimos informando con respecto a este tema, que el test, el resultado es simplemente orientativo. En el caso de dar positivo, el tema no queda ahí, uno tiene que ir a la consulta, hacer el seguimiento correspondiente, realizarse el PCR. Y otro dato también importante que nos siguieron preguntando es si el autotest determina qué tipo de cepa corresponde la carga viral. No determina. Además, hablando con la gente de la Confederación Farmacéutica Argentina, esta semana me decía, porque bueno, a mí me surgieron también preguntas personales, cuando uno compra el autotest, ¿qué tiempo de utilización tiene? 7 días. Como máximo entre el momento que uno lo compra y el momento que uno lo utiliza. Y también me decía la COFA que el farmacéutico va de alguna manera a orientar al paciente. Si el paciente va a comprar un autotest o envía a comprarlo y tiene síntomas, no va a haber ningún problema, lo va a poder comprar para realizarse la evaluación. En el caso de haber sido simplemente un caso
estrecho, ahí la farmacia va a aconsejar que se espere 5 días más. Promedio de precio queda estipulado, venta al público en un promedio de 1.900 pesos, pero se está tratando de que quede un precio fijo para todo el país de 1.560 pesos. Un tema importante que también preguntaron ya para cerrar lo del autotest, no hace falta prescripción médica y por el momento, atención con esto que les digo, y por el momento no tiene cobertura de descuento. No tiene cobertura de descuento. Esto no significa que próximamente seguramente podrá existir la posibilidad de que el sistema sanitario lo cubra con algún tipo de descuento. Martín, acá me están... A ver, vamos a ver lo que estamos viendo. Ahí está. Gracias a la gente del control, gracias al director, a los productores. Miren esto. Esto es la réplica. Es formulario idéntico. Una parte, el mismo formulario se lo va a quedar la farmacia y el paciente. En ambos casos, código QR, lo que significa que a través de una simple captura de pantalla del celular, uno cuando llega a su casa y se hace el test para darle a la farmacia el resultado, no tiene que volver a ir a la farmacia ni lo tiene que hacer a través de una aplicación. Acerca el celular y desde la casa a ese formulario le llega la información a la farmacia de barrio. Bueno, una alternativa más, pero reitero, el autotest es orientativo. Martín, pregunto, ahora que estamos hablando del autotest COVID-19, ¿hay algún alimento o alimentos más beneficiosos o menos beneficiosos en este contexto pandemia? Sí, los alimentos somos lo que comemos y cuando uno come, de alguna forma podés o debilitar el sistema inmune o lo podés de alguna forma estimular. Todos los alimentos que de alguna manera son bajos en nutrientes, alimentos que son muy procesados, de alguna forma lo que hacen es generar un aumento del tejido adiposo. Y ese aumento del tejido adiposo, principalmente cuando es a nivel de visceral, a nivel de la panza empieza a liberar sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias, esa de la tormenta citoquinas. Sí. Bueno, la cuestión es que esas citoquinas lo que hacen es que el sistema inmune de alguna forma esté muy irritado y es donde de alguna forma empieza a hacer el daño y genera un debilitamiento del mismo. Cuando vos empezás a comer los alimentos más nutritivos, los alimentos más, las frutas, las legumbres, las verduras, los cereales integrales, todas esas cosas que siempre hablamos, que como decíamos, como parte de una alimentación, esto lo que hace es favorecer, por la riqueza de los nutrientes, el buen funcionamiento del sistema inmune. Y de ahí que también de paso te ayuda a que tengas menos tejido adiposo acá y eso te favorece la disminución de la inflamación. ¿Qué hacemos? Yo en la apertura del programa le decía a la gente, bueno, nos tenemos que ordenar. Más en este momento estamos todos muy estresados, cansados, durmiendo mal, la pandemia, los problemas propios que tenemos en la Argentina. Bueno, ahora, ¿cómo nos organizamos y en qué lugar ponemos nuestras comidas favoritas? Principalmente me encanta porque hiciste un buen resumen de por qué engordamos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lo hace desde la alimentación solamente, pero hay muchos factores que te hacen aumentar de peso que tienen que ver con la deuda del sueño, el estrés, medicamentos, virus, hay bacterias que engordan también y la falta de actividad física y cuestiones genéticas. Ahora, si uno lo quisiera organizar en cuanto a la alimentación, no es tan difícil en cuanto a qué. Uno tendría que hacer algo muy fácil. 4 comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Por qué? Porque una de las cosas que menos hacemos es el desayuno y cuando uno no desayuna, el gasto de energía baja al 25%. O sea, es como si uno no haría una hora de actividad física. Es re importante el desayuno. La otra cosa es empezar a tener un plato solo. Se sabe que si uno tiene platos que son de alrededor de 30 centímetros, son platos grandes, uno puede aumentar alrededor de 5 kilos en un año sin darse cuenta. O sea, si uno lo baja a un plato lógico, que son los platos de más o menos 25 centímetros, ya de por sí te ayudaría a bajar de peso. Y la otra es que el plato ese, la mitad tenga algo de vegetales. Después acá poner lo que quieras. Poner algo, aunque vos digas, voy a poner una milanesa frita porque te gusta, listo, ponela de este lado, no te la prives de comer si querés. Pero acá poner la parte más saludable. Eso ya de por sí ya te cambia el patrón. Y algo rico todos los días, algo que vos quieras, una medialuna o lo que a vos te guste, es parte de lo que a vos te ayudaría también a que esto lo puedas sostener. Entonces eso también está bueno, pero como decía Clara, lo justo y necesario. Lo justo y necesario para sentirnos un poquito más felices. Ponemos en medio del orden de las comidas el tema de lo favorito, lo que nos da un poquitito de placer. Te lo presentamos. Tiene 78 años. ¿Cómo le llaman?
el abuelo clavadista. Está haciendo furor en la provincia de Córdoba. Te lo presentamos, así lo conoces. Una vez más, Alberto se volvió trending topic. Sí, el vecino de Villa General Belgrano, que es conocido por su audacia, que reitera hace 16 años, cada verano, en el balneario Miami de Santa Rosa de Calamuchita. Alberto Frascaroli, arquitecto de profesión, que cada año despunta el vicio lanzándose de la altura de las piedras del conocido balneario calamuchitano. Tiene cada verano una tribuna compuesta sobre todo por jóvenes que lo aplauden y no salen del asombro por su destreza, hoy con 78 años. Volvió a sorprender a muchos turistas cuando desde una piedra realiza este salto de espalda al río desde unos 7 metros de altura. La ovación y el aplauso de los presentes da cuenta de esta acción por demás celebrada por todos. A su vez, cada salto como este, de días atrás, se replica en redes y medios de todo el país, que admiran su agilidad y coraje. Les contamos que se llama Alberto Frascaroli, es una de las grandes atracciones del balneario La Hoya, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, ¿sí? Y la verdad que él estuvo dando, de alguna manera, contando cómo ha sido su vida y habló de muchas cuestiones que estuvimos mencionando en el programa recién con Martín Giannini. Nos ha contado, le ha contado a los medios que ha tenido toda una historia con el deporte, que come liviano, frutas, verduras, no es de comer mucho, que hace gimnasia, bicicleta y natación. Y yo quiero leer algo textual que ha sido parte de lo que él ha confesado cuando le preguntaron cómo hace para mantenerse vital. Dijo: para mí es un placer tirarme y es un incentivo para hacer gimnasia y estar en buen estado. Y además estar bien mentalmente. A medida que va pasando el tiempo, yo voy tirándome y creo que cada vez lo hago mejor. No sé hasta cuándo, pero voy a seguir adelante. Y esto tiene que ver con el propósito de vida y esto tiene que ver con lo que venimos insistiendo desde hace tanto tiempo y tantos años. La edad que uno tiene no la marca el documento de identidad. La edad que uno tiene la marcan nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros objetivos. Bueno, y este señor de 78 años clavadista es el fiel ejemplo. Y esto es también una vida de alguna manera ordenada, donde haces una vida saludable, pero también no te privas por otro lado de los placeres, de hacer todo lo que te haga sentir feliz. Es que muchas veces uno ve el malo con el placer, incluso el placer alimentario. O sea, che, si uno quiere estar saludable tenés que comer, no sé, cosas feas y tenés que comer, si comes cosas ricas, de alguna forma aumentás de peso. Y no es así. En realidad el placer es parte de lo que la naturaleza diseñó para que vos termines haciendo, trabajando para lo que es necesario para la supervivencia. La alimentación, el sexo, el agua. Entonces, es necesario, es parte de la fisiología humana. Es imposible ir contra eso. La cuestión es que cuando no lo tenés, terminás de alguna forma deseándolo más. Por una cuestión neuroquímica. Entonces, el que vos ya sepas de alguna forma que podés comer algo rico todos los días, que vos podés tener una vida más saludable, una vida linda, sueño, alimento, reuniones con amigos, es parte de lo que vos te va a ayudar a que vos no envejezcas genéticamente. O sea, que el documento te puede decir algo, pero de alguna forma de adentro uno puede estar bien y sea saludable y joven. Gracias, Martín. Información importante que tiene que ver con salario mínimo vital y móvil. Viene un aumento en el mes de febrero del 3%, un aumento ya acordado que se aplica justamente el mes próximo y que lleva el salario mínimo vital y móvil a 32.616 pesos. Vamos a contarles que este aumento impactará en programas sociales como el Potenciar Trabajo y el programa Acompañar, además de los pisos y techos de la prestación por desempleo. Marca ingresos para acceder a las becas Progresar y a los créditos bancarios y además funciona de referencia
para el sueldo básico docente y el salario de trabajadores informales. Y este es el momento de las respuestas a las consultas que nos llegan durante toda la semana a las distintas redes de A24 y a través, por supuesto, de la web de lojustoynecesario.com.ar y a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. Estamos comunicados durante todos los días de la semana. Facundo Castillo, La Paz, provincia de Entre Ríos. Vi en consulta de Biancés que mi pensión no contributiva salió en forma favorable, pero no me dice fecha. Gracias, bueno, siempre veo el programa. A partir del momento que el trámite sale acordado, por supuesto uno tiene que verificar si también este trámite tiene número de beneficio, no es inmediato el cobro en este caso de esta pensión no contributiva. Una vez que se otorga, que en realidad los mensuales se van cargando alrededor de los 20 de cada mes, si esto, por ejemplo, ocurrió a partir del 20 de enero, es muy posible que salga para el cobro en mensual marzo. Pero, por supuesto, hay que ir corroborándolo y verificándolo por lo menos cada 15 días. Vamos a la próxima consulta. Oscar Suárez de Bulón, cobro 100 pesos más que la mínima y nunca pude cobrar ningún bono. ¿Me podrían explicar por qué? En realidad esto no es así. Lo que pudo haber pasado es que no cobró los bonos estipulados por el valor total. Pero si se pasa, en este caso de 100 pesos de la mínima, tuvo que haber cobrado al menos un proporcional. No el bono completo, en su momento se dieron 1.500 pesos, hubo otro bono de 5.000, hubo después en diciembre un bono de 8.000 pesos, pero el proporcional sí. Así que tiene que fijarse bien en su comprobante previsional y si no lo cobró, debe reclamarlo, por supuesto, al organismo previsional. Próxima consulta, Andrea Cruz, de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 55 años, no tengo aportes, ¿me conviene empezar a aportar ahora? Pensemos lo siguiente, que te faltan nada más que 5 años para cumplir la edad mínima requerida, que son 60 años en las mujeres para la jubilación. Y con esta edad mínima requerida hay que tener 30 años de aportes. Por más que empieces a aportar ahora, no vas a llegar a los 30 años porque falta mucho todavía, pero sí podés aportar a partir de ahora para acceder a una jubilación por edad avanzada o eventualmente, si no llegás a los aportes o tenés poquitos aportes, a la pensión universal para el adulto mayor. Próxima consulta, a ver, hay más, sí. Adriana Noemí González de Villa Lugano, trabajo en relación de dependencia, cumplo 60 años en abril de este año, faltan 9 meses para llegar a los 30 años de aportes solicitados. Tengo 2 hijos, puedo presentar la partida de nacimiento de uno de ellos y así considerar un año por tareas de cuidado. Sí, en realidad, si tuviste hijos y tuviste 2, podés entrar en este tema que mencionas al final, tareas reconocimiento de aportes por tareas de cuidados por hijos, sí, y podés completar estos 9 meses que te faltan. Pero de todas formas, no lo podés hacer hasta que tengas los 60 años cumplidos. El orden es así, cumplís los 60 años, haces este reconocimiento por cuidado de hijos, por haber tenido hijos, y después eso va a completar el otorgamiento y la solicitud de la jubilación. ¿Tenemos más? Tenemos más. Mariana Andrada de Villa Ballester. Quisiera saber cómo obtener la computadora para los jubilados y si me corresponde la tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar, si sos jubilado o pensionada, por el momento no, esperemos que pronto ocurra. Y el tema de la compu, debe ser que te referís al plan Mi Compu, a las 40 cuotas fijas sin ningún tipo de interés. Esto lo podés consultar en Mayores Conectados, ¿sí? Está todavía abierto el programa. A ver si tenemos algo más. Liliana Anís, bueno, muy bueno el programa. Muy bien que hablen sobre jubiladas y jubilados, pero no hablan casi nada de políticas sociales, de AUH, de potenciar trabajo. Sí hablamos. Tratamos de buscar un equilibrio, tratamos de hablar de todo, pero hablamos también en función a cómo se va dando la información. Mira, ya en un ratito vamos a dar cronogramas de pago de todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo.
Esther Freijo, muy bueno el programa. Autotest 2.500 aproximado, no. Hace un ratito dábamos la información. 1.560 pesos, por lo menos se pretende que valga, que sea el valor del autotest. Las personas, bueno, y acá, bueno, acá dice realizarlos, cuánto, contratiempos, ni puede ser que todo sea por celular, es nada más poner el celular para sacar la foto. Yo lo aclaré hace unos momentos que ni siquiera va a ser necesario instalar una aplicación, va a ser muy sencillo. ¿Nos queda algo más? A ver, Trinidad Flores, medicamentos están, bueno, acá es lo que yo les digo siempre, mucha gente pregunta, otra gente saluda, otra gente expresa opiniones y está bien, para eso justamente están las líneas abiertas. Buenas tardes, señoras, los medicamentos están carísimos, una vez al mes, y los alimentos mucho más, los que se compran día a día, imposible, entre signos de pregunta. Y es así, todo es caro, todo cuesta y el bolsillo cada vez puede responder menos. Andrea Juárez, quiero saber si mi mamá fallece, ¿para quién le queda la jubilación? Soy apoderada. En ANSES me dijeron que queda para la apoderada. No, esto es imposible que el organismo previsional haya informado eso. Ser apoderada de un jubilado, de una jubilada o de un beneficio de pensión es una circunstancia. Los apoderados justamente se nombran para que puedan tramitar algún tipo de solicitud o para que puedan cobrar los saberes, pero para tener derecho a la jubilación o a la pensión de una persona que fallece hay que cumplir ciertos requisitos. No va para hijos mayores de edad, salvo que los hijos tengan alguna discapacidad que se pueda probar al momento del otorgamiento de ese beneficio que genera derecho. Una más, sí, una más. Betty C. Che, así. Hola, bueno, Clarita acá quiso poner, soy jubilada. Mi pregunta es, el bono de 8.000 pesos que dieron en diciembre, ¿se descuentan del haber de este mes? Porque a mí me depositaron 22.000 pesos. A ver, los 8.000 pesos se pagaron con el mensual diciembre. Ahora está el cobro mensual enero. No es que se descuenta. El bono cuando se paga ese mes por única vez y es no remunerativo. Esto significa que al siguiente mes uno termina cobrando el haber que cobraba, por ejemplo, en el mes de noviembre, porque el bono de 8.000 pesos se dio en diciembre. Así que ahora en enero es el mismo monto de lo que se pagaba a partir del 1 de diciembre, que son 29.062 pesos. Debe haber seguramente algún descuento que no tiene que ver con el bono. Cronogramas, muchísimos al pago, muchísimos pagos la semana que viene porque finaliza el día lunes 24 de enero para todos aquellos jubilados y pensionados con terminación de documento 9 cuyos saberes no superen los 32.664 pesos. ¿Cómo sigue esto? Comienza a pagarse al tercer grupo de pago, que son aquellos cuyos saberes superan los 32.664 pesos. Empieza a pagarse tercer grupo de pago, cobran 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 25 y el 28 de enero, a ver si podemos pasar a la siguiente placa, si no, mientras tanto se los voy contando. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, entre el 25 y el 28, 2 terminaciones de documento por día hábil. Pero hay más cronogramas de pago que corresponde a asignación universal por hijo y a asignación en familiares, documentos terminados en 9, el día lunes 24 de enero y ya este cronograma finaliza. Y además tenemos todo lo que tiene que ver con Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, 2 fechas de pago, 28 y 29. El 28 se cobran todos aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas y además el resto de los beneficiarios con documentos entre 0 y 3. Y el 31 del 28 al 31 de documentos terminados del 4 al 9. Ya quería establecer cronogramas de pago en el fin de semana. 28 de enero, 31 de enero. Y ahora información importante. Para uno de los sectores, creemos, más relegados de la Argentina, que son los trabajadores autónomos, pero sin embargo es una de las partes más importantes de la seguridad social. Por eso la información del doctor Adrián Trócoli para ellos.
Vamos a aprovechar enero con feria judicial para alejarnos un poco de las noticias de tribunales y hablar del trámite jubilatorio o de las consecuencias de presentar el trámite con errores. En particular, quiero hablar de autónomos, quiero hablar de un mito que corre en autónomos que hemos escuchado cientos de veces y generalmente nos llega como abogados al estudio cuando ya la persona está jubilada y entonces es mucho más difícil corregirlo. Tenemos que corregir algo que bien presentado en su origen puede no ser un problema. Presentar autónomos, según muchísima gente, genera una baja del haber jubilatorio y esto es una confusión importante. Empecemos por el título. Presentar servicios autónomos no baja el haber jubilatorio. Esta conclusión, este mito viene de pensar que los últimos 120 meses de aporte son los que determinan la base jubilatoria. Pero hay que entender que la persona que tiene aportes en relación de dependencia, uno busca los 120 meses y no necesariamente son los únicos en el tiempo, los últimos en el tiempo. No es que si yo trabajé en relación de dependencia 30 años y dejé de trabajar hace 5, 6, 7 años, voy a tomar estos 5, 6 o 7 años, como decía recién, para la base jubilatoria, sino que voy a ir a los meses en donde hubo aportes en relación de dependencia y entonces los autónomos se ven por separado. Entonces, como decía, autónomos como principio general no baja, la presentación de autónomos no baja el haber jubilatorio, tiene dos excepciones. La primera excepción es aquella persona que fue autónomo durante mucho tiempo y tiene algunos años de servicios como monotributista. El monotributo tiene una base jubilatoria, un promedio de remuneraciones muy bajo, ridículamente bajo, y entonces esto presentar monotributo reduce el promedio de autónomos. Esta es una situación. Y la otra situación es para aquellas personas que cobran en relación de dependencia sueldos superiores a los 318.000 pesos, vamos a redondear en 320, y que además tienen autónomos simultáneos durante los últimos 10 años. Esto no significa necesariamente y que siempre le va a bajar el haber jubilatorio, pero sí es cierto que, repito, aquellas personas con salarios muy altos, salarios superiores a 320.000 pesos, que se jubilan por el régimen general y tienen autónomos dentro de los últimos 120 meses simultáneos a la relación de dependencia, pueden bajarle el promedio. Esto requiere de un cálculo. El principio general es que no. Aquellas personas que entran en esta situación, mi consejo es muy sencillo: no inicien el trámite sin un cálculo previo con todas las opciones, porque quizás tomar una parte de autónomo sí y otra no mejore el haber jubilatorio. Es simplemente tener las precauciones antes de presentar un expediente jubilatorio, de no dejar de lado, porque acá renunciar a años de servicio no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Decir, trabajé y aporté durante 30 años de autónomo, 40 años de autónomo, y lo voy a dejar de lado porque alguien me dice que esto va a bajar la jubilación. Por favor, antes de hacer esto, de renunciar a un servicio, saquen las cuentas. Gracias, Adrián Trócoli. Ya tenemos que ir cerrando. Un breve resumen de Martín Giannini y, por supuesto, una reflexión también de Ariel Korenbeck. Con respecto, Ariel, a trabajadores autónomos y a lo que decía hace unos momentos el doctor Trócoli. Sí, sin duda estamos con un sistema económico que empuja a los trabajadores y a los empresarios a vivir en la informalidad. Los asalariados registrados en Argentina más o menos representan un tercio de la fuerza total de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un tercio de los trabajadores contribuyen con sus aportes, y los empresarios que lo contratan, con sus contribuciones al sistema jubilatorio. Un sistema jubilatorio que de esta manera va directo a la quiebra, por no decir ya está quebrado, de tal manera que no hay incentivo a generar empleo formal en Argentina. Hay que terminar con esto y generar un sistema económico donde sea rentable producir y generar empleo formal en Argentina. Martín, tu cierre, y no te puedo decir sin decirnos quién es el intruso de verde que está en la mesa. No, el intruso de verde, vieron que está muy en la creencia popular que las bacterias son malas, ¿no? Que no sirven. En realidad, en el ser humano hay más bacterias que célula humana. Y muchas bacterias
son muy benéficas. Incluso las bacterias está comprobado que engordan o adelgazan. ¿Por qué ponemos esto? Ya que íbamos a hablar un poquito del sistema inmune, los probióticos, que los que más conocemos en Argentina son los yogures, cualquier yogur es un probiótico, pero también está muy de moda, no sé, el kefir, la kombucha, que son fermentados, el chucrut, pueden ayudar mucho si uno lo incorpora todos los días, de alguna forma a mejorar el sistema inmune, pero también a mejorar el estado anímico, a mejorar la composición corporal, baja la grasa corporal y también mejora también la forma en que uno se siente. Porque en realidad las bacterias del intestino producen neuroquímicos y eso hace que uno se pueda sentir peor o no. Así que incorporemos más de esto todos los días de la forma que uno lo puede incorporar. Tenemos que hablar de jubilación anticipada, decíamos también en la apertura del programa que continúa vigente en el año 2022. ¿Cuáles son los requisitos para el acceso? Tener, en el caso de las mujeres, entre 55 y 59 años, en el caso de los hombres, entre 60 y 64 años, y además tener cumplidos al momento de la solicitud del beneficio 30 años con aportes. Hay un tercer requisito que es fundamental. Deben probar que estaban desocupados al 30 de junio del año pasado. Al momento del otorgamiento se les paga el 80% de lo que hubiera correspondido si en el momento de la solicitud hubieran tenido la edad requerida por la ley, que actualmente son 60 años las mujeres, 65 los hombres. Ese 20 que falta, ese 20 restante, se completa y se paga cuando se cumple la edad. Además, requisito fundamental, al momento de la solicitud no se puede tener otro ingreso, ni prestación previsional, ni prestación social, ni tampoco ningún ingreso como monotributista, como autónomo o en relación de dependencia. Una información muy importante que tiene que ver con Mayores Conectados y que tiene que ver con trámites bancarios. Mayores Conectados me contaba esta semana que han recibido inquietudes de los adultos mayores justamente con temas que tienen que ver con los bancos. ¿Cómo tramitar, por ejemplo, un token para poder hacer operaciones home banking sin ir al banco? Bueno, hay un tutorial de Mayores Conectados en forma totalmente gratuita para que sigan las instrucciones y puedan hacerlo sin necesidad de ir a la entidad bancaria. Y además, cómo hacer captura de pantallas de manera nítida y completa desde los celulares. Esto es a pedido, como lo suele hacer Mayores Conectados, y estos videos tutoriales en forma gratuita pueden encontrarlos en la web de Mayores Conectados o en el Face de Mayores Conectados Argentina. Tenemos que ir cerrando. Bueno, quiero contarles, por supuesto, les agradezco a Martín Giannini, a Ariel Korenberg, y nos despedimos con imágenes de una nieta y de su abuela de 94 años. Ocurrió en Brasil, imágenes que enternecen. Su abuela tenía un deseo de toda la vida, conocer el mar. Nunca había estado en el mar y su nieta le cumplió el deseo. En estas imágenes vemos retratados gestos de amor, de momentos inolvidables y de un sueño cumplido. Esto es amor incondicional. Y así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda semana. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo fin de semana acá en A24. En Almirante Brown está en marcha el plan de vacunación contra el COVID. Inscribite ingresando en vacunatepba.gba.gov.ar. Sigamos cuidándonos. Ya estamos vacunando. Todos somos Brown. Entro y hago todo lo que necesito hacer sin dejar de pedalear. A esto lo llamo aptitud. Realiza todas las consultas de tu jubilación desde el celular. Te acompañamos siempre. Súper bien. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.